Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bueno, desde Podemos presentamos una proposición no de ley que defiende el impulso de la educación física y el deporte escolar en los centros educativos de Andalucía. Esta proposición es fruto de la demanda de colectivos docentes del ámbito de la educación física, entre los que están la plataforma en defensa de una hora de educación física diaria, incluso la propia Fundación Reina Sofía, que junto a deportistas como Fernando Romay, David Meca o Pau Gasol, pues avalan esta reivindicación. La proposición surge igualmente pues por las razones de fondo de la demanda de estos colectivos, que es la preocupación y la necesidad de hacer frente a las altas tasas de obesidad y sobrepeso infantil. Verán, les voy a ilustrar con una serie de datos. En 2007 el Observatorio de Sostenibilidad español hacía público que España estaba a la cabeza de Europa en obesidad y sobrepeso infantil, un 34% de los niños y adolescentes. Y bueno, pues este es un dato que incluso yo he tenido oportunidad de estudiar en mi recorrido académico en una obra de la Fundación Obra Social de la Caixa. 10 años más tarde, esta cifra ha aumentado en casi 10 puntos, afectando a un 43% de nuestros niños y niñas, según el Ministerio de Sanidad, que padecen lo que ya es considerado pues una pandemia. Esta cifra representa el doble de la que se registraba en los años 80, y la propia Organización Mundial de la Salud ya anunciaba que en 2030 serán el doble de los que hay hoy, ¿no? Desde el año 2011 pues estamos por delante de Estados Unidos en la cifra de obesidad infantil. Andalucía está a la cabeza de esa situación en el contexto de nuestro país, y atender las enfermedades asociadas pues a la obesidad y el sobrepeso nos cuesta en torno a un 7% del presupuesto de salud, un gasto que los expertos estiman a nivel nacional en unos 990 millones de euros. 990 millones de euros, ¿no? Por ese motivo, pues todos los docentes de educación física escolar coinciden en la necesidad de aumentar el número de horas de educación física, porque este colectivo entiende que la lucha contra la obesidad, que es una lucha contra el sedentarismo, solo se consigue en la etapa sensible de crecimiento, que es cuando los niños están en la escuela, en el colegio, cuando se estudia en el instituto. Y eso no se logra a esta edad con un pretendido desarrollo psicomotor de 40 minutos a la semana. Para los docentes, las clases de educación física son el último refugio de muchos andaluces y andaluzas para poder realizar deporte, porque, como señala la propia Comisión Europea, el 80% de los escolares tan solo practican deporte en los centros educativos, bien por falta de cultura deportiva, por el irrelevante papel de la educación física, o bien por la situación de precariedad de muchas familias que le impiden proporcionarle por otra vía a su hijo el acceso al deporte. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud señala que sería conveniente que los niños y niñas pues practicaran al menos una hora de educación física escolar para combatir la obesidad y el sobrepeso. Y en España se imparten 53 horas en primaria a lo largo del año, que son la mitad de lo que se imparte en Francia en educación física, y un tercio con respecto a lo que se imparte en Dinamarca. Y en secundaria son 35 horas. Por lo tanto, hablamos de una media de 1 hora con 5 o 2 horas a la semana. Y en Andalucía pues se imparte 1 hora y media lectiva a la semana, o sea, 40 minutos reales según los colectivos docentes de educación física. Incluso una asignatura cuya oferta depende del criterio del propio centro, o sea que no es obligatoria. Y es que el problema, incluso para el propio sector público, es que la educación física sigue siendo una asignatura a la que no se le atribuye valor académico. No en vano el porcentaje de horas de educación física es 1/3 con respecto a la de las lenguas, y es la mitad con respecto a la de matemáticas. En el sistema educativo no se comprende que haya gente sana es una inversión para esta sociedad, que por cada euro invertido en deporte se reduce en 10 el gasto sanitario. Y no solo es una inversión en salud, el informe PISA establece una relación directa entre los resultados académicos y la hora de educación física, que los centros educativos que más puntuación obtienen en el informe PISA son los centros educativos en los que más educación física se imparte.
Por todo ello, ya para concluir, señorías, pues desde Podemos Andalucía hemos presentado una iniciativa en la que proponemos, entre otras cosas, garantizar pues que haya al menos 3 horas de educación física escolar a la semana, facilitar y potenciar el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas a los centros educativos en horario extraescolar e implementar campañas o mejorar las campañas que hay de prevención de la obesidad y el sobrepeso a través de la educación física y el deporte en los centros educativos de Andalucía. Con todo, esperamos contar con el apoyo unánime de todos los grupos de esta Cámara para que esta situación pueda revertirse. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora